Hola, bienvenidos a soytodólogo.com. Este es un taller de reparación de dispositivos electrónicos. Reparamos computadoras, laptops, tabletas y teléfonos inteligentes. No me gusta decirles inteligentes porque pues, les hablas y la verdad es que el software no sabe luego ni lo que dices. Lo que vengo a explicarte o tratar de explicarte de una manera un poquito más convincente o científica son las principales razones por las cuales la gente viene a este taller. Además de las clásicas, falla natural del equipo o equipo quemado, se rompió la pantalla. Una de las más populares y de las cuales hay videos extraños es cuando se moja el teléfono. He visto una cantidad muy absurda de recomendaciones que lo único que van a hacer realmente es darle el tiro de gracia a tu teléfono o acortar el tiempo de vida que le quedaba a tu dispositivo. Voy a tratar de explicarte por qué no debes hacer ciertas cosas cuando se moja tu teléfono. 1. No intentes encenderlo. Yo sé que el primer reflejo es decir, ya valió. Y le picas y si prende te sientes salvado, pero no, eso es un cortocircuito. Estás provocando un cortocircuito. La electricidad y el agua, ya sabemos que no se llevan, y hacer eso es el equivalente a que arrojes la secadora a la tina del baño, te metas y enciendas la secadora para ver si sirve. 2. No lo pongas en una secadora. Vamos a ponernos un poquito científicos, a ver si te convence la explicación. Las partes del teléfono, sus uniones, de hecho, pues prácticamente cualquier sustancia tiene una propiedad interesante. Se llama permeabilidad. La permeabilidad es la capacidad que tiene un material de permitirle a un flujo que lo atraviese sin alterar su estructura interna. O sea, pues qué tan difícil deja pasar el agua. Pongámoslo así, el agua tiene 3 estados, ya sabemos que es sólido, líquido y gaseoso, o como quien dice, pues el hielo, el agua y el vapor. El hielo es más denso que el agua, a su vez el agua es más densa que el vapor. Vamos, el vapor fluye más fácil que el hielo. Si le quieres meter un hielo al teléfono es más difícil que meterle agua y obviamente el vapor pues es más fácil. Por eso también es muy malo meterte al baño, la gente que se baña con el agua como para despelucar pollos, es muy malo porque el vapor va penetrando en el teléfono. Si exponemos el teléfono al calor con la humedad que ya le entró el agua presente, la humedad presente, pues el vapor penetra más fácilmente en las estructuras del dispositivo y va a hacer repartir más la humedad por más partes. O sea, en vez de ayudar propiamente le estás dando más chicharrón. No lo metas en arroz. Es bien popular meterlo en arroz. ¿Y por qué te digo esto? Viene de ahí. El arroz absorbe la humedad de una manera natural porque tiene propiedades higroscópicas. ¿Cómo dijo? Higroscópicas. ¿Cómo dijo? Higroscópicas. ¿Cómo dijo? Higroscópicas. Y básicamente porque es un cereal necesitado de humedad, o sea, es un desecante. El proceso de absorción y liberación de humedad pues no es exclusivo del arroz, o sea, de hecho existen varios productos químicos y otras sustancias que pues fácilmente absorben y liberan la humedad. Entre estos podemos encontrar el gel de sílice, que son las bolsitas que vemos que traen de pronto varios productos, con las pelotitas que decimos que son de plástico, pero pues es gel de sílice, el sulfato de calcio, algunos tipos de arcillas, etcétera. Pero aunque el arroz no es el mejor, pues es algo que mucha gente tiene a disponibilidad en sus casas y por eso se ha hecho tan popular el decir que te salva los componentes electrónicos que entraron en contacto con el agua. El arroz no lo hace todo. Y aunque el arroz absorbe la humedad de los componentes y la batería, no se va a revertir ningún daño que el agua haya causado pues en el interior de tu aparato. Aquí es donde viene lo interesante. Si la humedad causó un cortocircuito o dañó seriamente el metal en tu tablero de la tarjeta lógica, o sea, el motherboard de tu teléfono,
Colocar la batería o colocar el teléfono en arroz dentro de un recipiente cerrado no va a servir de nada. De ahí que siempre se ha arriesgado, de hecho, seguir usando una pila, una batería que haya estado en contacto con humedad, contacto con agua, incluso después de haberla secado con arroz, porque internamente está en cortocircuito. ¿Qué sucede? ¿Por qué todo esto? Cuando el agua entra en contacto con determinados componentes electrónicos, las impurezas y los minerales presentes en el agua, porque el agua pues trae ciertos minerales, como trae calcio, el flúor, hierro de las tuberías donde va circulando, sodio, etcétera. Son cantidades mínimas, pero vienen en el agua. Pueden provocar que la electricidad fluya de manera involuntaria en partes por las que no debería de fluir. Esto se le llama propiamente un cortocircuito. Puede provocar hasta un incendio en el peor de los casos. Ya los hemos visto en casa, un cortocircuito, pequeñas llamas a lo mejor, e incluso hemos visto en el cine, en la televisión, un incendio causado por un cortocircuito. Bueno, esto sucede en un teléfono, pero de manera muy pequeñita, un efecto, digamos, Gulliver o Tierra de Gigantes. Son cortos mínimos que no vemos porque aparte el teléfono está sellado. Y por eso a veces las pilas se hinchan, se inflan, se ponen así como yo gorditas, porque pues internamente están en cortocircuito. Y una pila así, de hecho, también es muy peligrosa porque puede estallar. No como bomba de reventarnos la jeta, pero pues sí puede reventar y los vapores son sumamente tóxicos. Un problema, básicamente, con la humedad es el proceso que ocurre cuando está en contacto con la humedad nuestro dispositivo. Es un proceso inexorable y lento de corrosión en los componentes metálicos de la placa que puede causar problemas con el flujo de la electricidad, los cortocircuitos. Ese proceso de corrosión nos sucede incluso a nosotros. Es un proceso que ya conocemos, se llama oxidación. Es un proceso de degradación propiamente. Cuando dejas tu teléfono por días guardado en un recipiente con arroz, disque para salvarlo, lo único que estás haciendo es que estás permitiendo que el proceso de oxidación siga durante todos esos días, en lugar de ir a un taller especializado, digamos con nosotros, a que se le dé un tratamiento que detenga esos cortocircuitos, se retire la batería y pues tratar de salvar tu dispositivo. Por cierto, no se te ocurra destapar nunca una batería que esté inflada o que haya estado en contacto con la humedad, porque los vapores pueden ser sumamente peligrosos y aparte las pilas ya sabemos que contaminan. Para finalizar, solo te puedo decir que incluso mojado, si evitas cometer los errores de encenderlo, calentarlo y dejarlo en arroz por días, es más probable que se pueda revivir tu dispositivo o en el peor de los casos, recuperar la información que pudieras tener en él que realmente valga la pena. Espero que esta información te sea útil y en Soy Todólogo estamos para servirte.